Entre la Alcarria y la Campiña de Henares se alza Guadalajara, ciudad patrimonial fundada por los árabes cuyo legado perdura en su urbanismo y arquitectura. Encrucijada de culturas, estilos y tiempos, con un espléndido patrimonio reflejo de su acreditado valor histórico y su singularidad. Con una ubicación estratégica y muy buenas comunicaciones. Es además una de las ciudades europeas con mayor número de zonas verdes por habitante. Recorrerla se disfruta como una aventura salpicada de historias, con infinidad de lugares para descubrir y con propuestas de ocio a lo largo de todo el año. Guadalajara es un crisol de culturas, fruto del devenir de su importante historia. A partir de la primera colina que había en torno al río se construyó un castillo y a partir de ahí surgió lo que es la ciudad de Guadalajara. Ese castillo original lo hemos perdido, pero sin embargo tenemos un gran alcázar construido en el siglo XIV y apenas 100 metros está el Palacio del Infantado, que es la gran joya de la ciudad de Guadalajara. ¿Por qué? Porque marca lo que es el culmen de la familia de los Mendoza, pero también el momento político y social que se vivía en la España de los Reyes Católicos. Antes de la conquista de Granada, es decir, cuando todavía en este país, en estos reinos, estábamos por la labor de la integración y la convivencia de las culturas. Y eso se demuestra perfectamente en el Palacio del Infantado, porque es un crisol de estilos. Tenemos las referencias al mundo clásico recién descubierto por el Renacimiento, también al mundo clásico a través de la literatura y sobre todo la confluencia de los estilos medievales, el gótico europeo y todo el andalusí, todo el arte oriental que ha llegado con la civilización omeya y que se ha implantado en la península ibérica. Por lo tanto, es ese crisol de culturas, ese crisol de pensamiento que se atesora en ese Palacio del Infantado. A partir de ahí ha habido otros edificios posteriores, ¿no?, que también son muy representativos. ¿Por qué no hablar de la Capilla de Luz de Lucena, donde es una cita magnífica a todo el manierismo italiano y cómo un individuo nacido en Guadalajara va a Roma, participa de todas esas tertulias de conocimiento y las traslada a Guadalajara en un monumento. Y entre medias, por supuesto, más mudéjar, la iglesia de Santa María o la iglesia de Santa Clara, donde vemos evidentemente esa conjunción de las tres culturas, del estilo andalusí, del estilo mudéjar, como marco para todas las demás, para el cristianismo, para el judaísmo. Los Mendoza fueron una de las familias que aglutinaron en torno a ellas otra serie de linajes que invirtieron gran parte de su capital en la construcción de edificios religiosos, de capillas, de palacios, de tal manera que Guadalajara en el siglo XVI y en el siglo XVII tiene un gran acervo cultural que se traduce en esos edificios que aún están en pie, ¿no? Incluso al fomentar la llegada de compañías religiosas tenemos conventos muy interesantes, ¿no?, como el convento de San Francisco, pues allí es su gran fundación religiosa, la de los Mendoza, donde ellos van a colocar los cuerpos de sus difuntos para mayor gloria y fama del linaje. Una fase muy importante de la ciudad, que es la que corresponde a todo el siglo XVIII, que es cuando la nueva monarquía, la monarquía borbónica, decide invertir en Guadalajara y crear unas reales fábricas de paños. Cuando llega el rey Fernando VII y se cierran esas fábricas, con el tiempo, unos años después, van a ser la Academia de Ingenieros del Ejército. Va a generar que a partir de 1896 todos los adelantos de la aeronáutica española se preparen, se organicen y se desarrollen en Guadalajara. En esos años va a haber, como digamos, una competencia entre dos familias nobiliarias, ¿no? Por un lado, los condes de Romanones, ¿no?, y todas sus estirpes, y por otro lado la condesa de la Vega del Pozo, condesa de Sevillano también, que va a construir un gran asilo para niños de la ciudad, aunque luego su destino será diferente, y dentro de ese complejo educativo y formativo y asistencial va a erigir un gran panteón para depositar los restos mortales de sus antepasados y de ella misma. Es un ejemplo magnífico de la arquitectura eclecticista del siglo XIX y XX de España. Es cierto que tenemos una deuda pendiente con la Hispano-Suiza. La Hispano-Suiza es una fábrica de aviones que se establece en Guadalajara en 1917, en 1918 empieza la producción y es una de las grandes industrias adelantadas de la época. Pero no solamente fabricamos aviones, en principio la actividad fundamental es construir camiones para el ejército y para las industrias, para CAMSA, para correos. Incluso también se fabrica en estos talleres de Guadalajara el primer utilitario de España,
el Hispano 514, un capítulo de la historia de la tecnología totalmente envidiable y que podemos presumir de que fue aquí en la ciudad de Guadalajara. El Museo Francisco Sobrino tiene dos espacios, uno mayor dedicado a la exposición permanente de Francisco Sobrino y también esta otra sala donde desarrollamos actividades de exposiciones temporales y donde estamos intentando que lleguen y están pasando los artistas más representativos del arte geométrico de este país, ¿no? Porque hay que reivindicar la figura de Francisco Sobrino como uno de los principales creadores del arte óptico y cinético de la Europa de los años 60 y que estuvo vigente durante toda la segunda parte del siglo XX. Guadalajara es una ciudad tranquila para vivir, pero eso no significa que sea una ciudad aburrida, ni mucho menos, ni que sea una ciudad dormitorio de gente que trabaja en Madrid. Lo más emblemático en nuestra ciudad a nivel cultural, dos eventos que son conocidos, uno de ellos a nivel internacional, como es el Maratón de los Cuentos, y otro de ellos es el Tenorio Mendocino. El Maratón de los Cuentos es un evento de cuentos que se realiza en Guadalajara desde el año 92. Normalmente se realiza en el mes de junio. Ya fue a partir del año 93 en el que se fueron 25 horas de cuentos, con lo cual ya entramos en el récord Guinness de maratón de cuentos, y años sucesivos se han ido incrementando las horas, todos los años hemos ido superándolo, actualmente son 46 horas. Segundo evento cultural, el Tenorio Mendocino hace que Guadalajara, en la víspera del 31 de octubre a la noche de Todos los Santos, se convierta en un escenario de teatro por los diferentes monumentos de la época de la familia Mendoza. El Tenorio Mendocino nació en el año 92 por un grupo de amigos que espontáneamente recitaba parte de la obra de Zorrilla y poco a poco se ha ido consolidando hasta lograr convertir Guadalajara en esos 2 días en un teatro en los diferentes monumentos. En Guadalajara contamos con diferentes establecimientos, los cuales pues bueno, tenemos de todo tipo de cocina. Tenemos la cocina tradicional de aquí de Guadalajara, en la cual pues podemos comer un buen asado al horno, un buen torrendo, y luego también tenemos lugares innovadores, lugares que fusionan la tradición con la innovación. Para finalizar una buena comida, nadie se puede ir de Guadalajara sin probar nuestros exquisitos bizcochos borrachos, el postre típico de aquí de Guadalajara. Tenemos la suerte de disponer de 3 productos estrella, 3 denominaciones de origen. Una de ellas es la miel, que es denominación de origen desde el año 92. En una buena dieta mediterránea no puede faltar un buen aceite, pues también tenemos, esta es la segunda denominación de origen que tenemos. Y el tercer producto con denominación de origen es el vino de la localidad vecina Mondéjar. Disponemos de cervezas artesanales, alguna de ellas con premios internacionales muy importantes. Después de una buena comida, pues lo apetecible es un buen paseo. En el centro de Guadalajara disponemos del pulmón natural de la ciudad, los 2 parques más importantes de Guadalajara, el Parque de la Concordia y a escasos metros el Parque de San Roque. Disponemos de casi 2000 plazas de alojamiento de diferentes categorías, siendo la mayoría de ellas en hoteles de 3 y de 4 estrellas. Es una ciudad tranquila para vivir, para los que vivimos aquí, pero con muchas posibilidades para los que vienen de fuera. Nos ubicamos en el Palacio de la Cotilla, quizá esta es la estancia más emblemática, una de las más interesantes de toda la ciudad de Guadalajara. Es el conocido como Salón Chino. Su peculiaridad es que está decorado con papel de arroz pintado a mano, con una traza muy delicada y finísima. Es único en España, lo cual le otorga pues, una excepcionalidad y una originalidad única.
Dentro de este propio palacio podemos visitar dos salas expositivas dedicadas a dos figuras importantes de la historia de Guadalajara, como son el dramaturgo Antonio Buero Vallejo, a su vocación temprana como pintor, que luego quedaría totalmente reflejada de una manera profunda en sus representaciones, en sus obras literarias, sobre todo hacía referencias artísticas a Velázquez y Goya. O José de Cref es otro de los artistas que ha dado la ciudad de Guadalajara y donde podemos contemplar su obra. Guadalajara, en definitiva, es una ciudad que no defrauda, con un rico patrimonio histórico-artístico, una excelente oferta de hostelería, gastronomía estupenda y, sin duda, bueno, pues, invitar al visitante a que venga a conocernos porque no le va a defraudar.